El objeto de la charla de hoy o de lo que quería era precisamente platicar con todos ustedes que en su mayoría sé que están en comunidad de XRP, siguen el proyecto de Ripple, todo este proyecto que tiene que ver con ISO 20022. ¿Por qué? Porque lo hemos platicado en los lives, lo he platicado yo puntualmente con personas con las que he tenido el gusto de conversar en asesoría personalizada y todo tiene que ver con esta situación. Ley Clarity, ISO 20022, todos estos cambios, todos estos avisos que se prevén que haga la OCDE, que hagan organismos internacionales, que se aperturen los exchanges, que se transparenten. ¿Cómo nos podrían afectar? Bien, algunos de los puntos que yo he podido percibir en videos, incluso que me compartieron, como lo comentaba antes de iniciar, algunos de ustedes respecto a creadores de contenido de otros países, así como abogados, pues también he recibido, por ejemplo, en TikTok y en YouTube, pues de personas que me escriben por inbox, por así llamarlo, y me mandan información respecto a todo esto, ¿no? Todo lo de ISO, todo lo de XRP, pero hay algo que a mí pues no es necesariamente solo que me llame la atención, sino que precisamente por eso fue mi intención de reunirnos para dejar algunas eh, aclaraciones respecto a todo esto. Para tener un poco de retroalimentación y no es con el afán de presumir ni nada, parte de lo que voy a comentar aquí o parte de donde nace toda esta incertidumbre, toda esta inquietud del por qué quiero platicar con ustedes de esto es porque eh, pues yo como abogado de profesión, dedicado en la cuestión de impuestos, fiscal y prevención del lavado de dinero, pues hay cosas que, claro, me suenan, pero hay otras cosas que de pronto como que no hacen ese match que le pudiéramos llamar. Entonces, es precisamente a mí donde nace esta situación y esta como impetuosa necesidad de aclarar algunas cosas. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, lamentablemente, que pues las redes sociales actualmente, pues parece que se han convertido como un lugar en donde se utiliza el miedo para vender, se utiliza la incertidumbre para vender y el agitar el avispero para vender. No quiero decir que esté mal, pero a veces eso simple y sencillamente nos confunde a todos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente creo que en su mayoría, si no alguien aquí me corrige, pues que tuvimos una educación básica, pues en ningún momento fuimos instruidos cómo funcionan los impuestos, cómo funciona el tema de las finanzas, la banca tradicional, sistema financiero, y pues todos aquellos que estamos metidos ahora en todos estos mundos de la economía, la globalidad, política exterior, mercados, descentralización, pues un poco vamos dando cuenta cómo funciona y de pronto es como de, ok, te empiezas a topar un poco con pared. ¿Por qué menciono esto? Porque todo lo que quiero platicar aquí con ustedes y quiero conocer más va precisamente con estas dos puntualizaciones. Lo que es ISO 20022, que se supone que va a ser como este nuevo modo o nueva forma en la que se interactúe a través de los eh, mercados financieros y una ley que en conjunto con leyes como la de Europa, que es ley MiCA, que tiene la intención de regular o de dar mayor claridad o precisión al tratamiento que se le van a dar a los activos virtuales, entre ellos criptomonedas, tokens, wallets, todo aquellos, ahora sí que especímenes de activos virtuales que pueden existir, pues que se les empieza a dar un poco de mayor claridad respecto a esto. Ahora bien, ¿por qué mencionaba incluso lo del tema de mi profesión, no? Porque, pues, una de las cosas que por lo menos nosotros como abogados en la instrucción aprendemos es que, bueno, todo país es soberano, todo país emite sus propias leyes y si bien ante tratados internacionales y convenios o adecuaciones, o más bien adhesiones que tienen los países a estos grupos y organizaciones mundiales, tienen que someter y adecuar sus leyes para que todo fluya en conjunto,
Finalmente, cada país va a funcionar como quiere. A veces, ¿verdad? Porque pues ya vimos que con Venezuela simple y sencillamente llegaron y tú vas para acá y bueno, digo, la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, no, no es con el afán de burlarme, pero digo, si algo a lo mejor no está funcionando, este, pues habrá que resolverlo. O sea, uno de nuestros socios es venezolano y yo no lo vi muy triste por la situación que sucedió, al contrario. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Porque, por un lado, no hay que entrar en temor, no hay que entrar en incertidumbre, no hay que entrar en estrés por una regulación, una situación que pueda llegar a suceder en otro país. Si bien puede permear a nosotros en México, finalmente lo que nosotros primero tenemos que estar bien enterados o bien al tanto es qué está pasando aquí. Ahora sí que como nos decían nuestros abuelos o nuestros papás, ¿no? O sea, primero atendemos nuestra casa y ya después andamos viendo lo que está haciendo el vecino. Entonces, con base en esto, parte de lo que yo me empecé a dar cuenta respecto a esta situación era un temor, miedo, incertidumbre respecto a perder el control de nuestros activos, que nuestros activos se vean vulnerados, se vean confiscados, transparencia, etcétera, etcétera. Ahora, voy a puntualizar como los temas que quisiera abordar para irlos mencionando de a poco, ¿no? Por ejemplo, la ley Clarity. ¿Es buena? ¿Es mala? A mi parecer, es es una muy buena regulación que espero sea tomada y se armonice en México con base en eso. Y ahorita voy a especificar por qué. Dos, ley MiCA o regulación MiCA en Europa. ¿Es buena? ¿Es mala? Igual, o sea, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, pero eh, no tiene tanta influencia como lo pudiera llegar a tener Clarity. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener un tratado de libre comercio, así como con otros países, pero pues nosotros siendo pues, básicamente dependientes de Estados Unidos, aunque a muchos no les guste, oye, el 80% de nuestras exportaciones son consumidas por Estados Unidos, finalmente, pues ellos en su momento y en esta revisión del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC que se va a hacer para este año, nos dicen que quieren que algunas normas y reglas vayan en consonancia con con lo que ellos están adoptando, pues muy soberanos y todo, pues a lo mejor algo de ahí nos puede salpicar, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, una cuestión europea, pues bueno, pues a lo mejor una Europa sí le podemos decir, tú cállate, ¿no? O sea, tú qué chingados, ¿no? O sea, sí tenemos relación comercial y todo, pero no es como que tú tengas tanta influencia como sí lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, ISO 20022. Parte de lo que se menciona con ISO, pues es principalmente esta transparencia, ¿no? Este cambio en el modelo de el flujo, en el modelo de la trazabilidad, etcétera, etcétera. ¿Es buena o es mala? Pues al final, pues es que depende qué ande haciendo uno, ¿no? Porque pues, si uno anda haciendo fechorías y nos levantan la piedra, pues evidentemente no nos va a gustar que eso suceda. Ahora, si hubo opacidad, si no hay claridad, si no hay un orden en lo que nosotros pudiéramos haber estado haciendo, pues vamos a tener problemas, pues no de inmediato. Es decir, es algo que también yo quiero puntualizar en el sentido de, si bien ya va a haber mayor transparencia, va a haber avisos, ya va a haber mayor trazabilidad, no es como que esto estipule el rompimiento del secreto bancario que por lo menos en México se contempla en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito y que todo esto viene reforzado desde derechos humanos, ¿no? Este derecho a la privacidad y a la autonomía. Sí, los estados pueden tener injerencia, pueden tener revisiones en en nuestra propiedad, en nuestras cuentas, claro, pero tiene que haber una justificación y tiene que haber un porqué. Entonces, creo que también parte de eso puede estarse malinterpretando o puede estarse transmitiendo de manera equivocada que podría estar generando ciertos
ciertas incertidumbres. Otra cosa, la de las estructuras legales, ¿como cuáles? Una IBC, una LLC. Ok, ¿qué son? ¿Para qué sirven y por qué se estarían sugiriendo? Yo aquí es donde me quiero también mencionar, y lo que voy a comentar no es con el afán de ofender a nadie, no es con el afán de demeritar, pero bueno, yo lo pongo en este sentido. Y por lo que yo veo de pronto en el mercado en cuanto a tendencias, ¿no? Yo he visto últimamente que todo mundo está ofreciendo LLCs, todo mundo está ofreciendo holdings, todo mundo está ofreciendo hacer empresas en Panamá, en Costa Rica, en Timbuktu, en todos lados, ¿no? ¿Por qué? Pues por un lado no sé si porque suena padre, dos, porque suena muy sofisticado, o tres, que espero que no sea, pero también es parte de mi intuición lo que me lo dice, pues pareciera que es como si fuera un nuevo esquema, pues no sé si piramidal, Poncio, de defraudación, ¿no? O sea, que al final te quieran vender un producto que difícilmente tú vas a poder validar su función, su verdadera función y vas a terminar perdiendo dinero. Entonces, algo que quería comentar aquí, pues es si realmente una empresa jurisdiccionada en otro país, siendo nosotros, por lo menos yo, residente en México, pues me funcionaría para proteger, por ejemplo, mis activos virtuales, como lo he escuchado en algunas conversaciones. Y de aquí nace una de las primeras preguntas que yo quisiera hacerles, porque lo que más he escuchado, lo que el común denominador, por así llamarlo, es ante todas estas regulaciones, y así me lo han comentado, Lick, Miguel, ante todas estas regulaciones, todo esto que se piensa implementar, me han sugerido hacer esto y esto con el objeto de proteger mis activos. Y creo que es algo que muchos lo hemos escuchado, pero aquí yo les preguntaría, y es como quiero abrir el micrófono y conceder la palabra. A mí me gustaría primero saber de dónde viene esa incertidumbre o de dónde nace en el sentido de protegerlos de qué. Es decir, mis activos de qué los tengo que proteger, ¿no? Y creo que de ahí podemos partir a, a comentar lo demás, ¿vale? Entonces, no sé si alguien quiere ayudarme a responder esta situación. No hay respuestas correctas ni incorrectas, simplemente hay respuestas. Entonces, hagámoslo sin presiones, sin nada. Si alguien aquí nos quiere ayudar, anímense. Ok. Hola, buenas noches. Pues Buenas noches. básicamente de lo que se dice es de protegerlos de alguna forma, eh, por lo que entiendo del fisco, siendo una persona física y pasarlo entonces a una LLC donde, digamos, si los tienes a tu nombre, vas a causar muchos impuestos. Digamos, hablemos de XRP, por ejemplo, que de repente suba de $2 por ser precavido, $100, ¿no? Ujú, Hace un 50X. Eso te va a generar, por lo que entiendo, cierta responsabilidad respecto, en este caso, al SAT. Te va a generar impuestos y siendo tú una persona física, digamos que puedes calificar para que los impuestos sean más altos versus contra una LLC. ujú. Básicamente es lo que creo, es protegerlos del fisco. Ujú. Ok. ¿Alguien más que quiera comentar o agregar algo respecto a esto? Bueno, ah, hay algo que aquí se conjugan varias circunstancias y entiendo por qué puede ser esta premura o esta situación. Y tiene cierto sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo menos, por ejemplo, también en México, una persona moral
puede llegar a tributar en menor cantidad que una persona física. ¿A qué me refiero? Una persona física en un régimen, denominémoslo como general de persona física, va a tributar de manera progresiva desde el 1,92 hasta el 35% equivalente, ¿no? En impuestos sobre la renta. Y si sumamos a lo mejor el IVA, pues estamos hablando que es a una tasa del 16, pues se podría suponer casi un 51% en impuestos, ¿no? Entonces, medianamente somos esclavos del maldito sistema. Entonces, ahora bien, una persona moral tributa al 30%. No más, no menos. Gane un peso, gane 1,000,000,000 de pesos. Entonces, por un lado, esta situación, pues como lo dice mi tocayo, creo que sí fuiste el que participaste, ¿verdad? Este, como lo dijeron, eso pues sí implicaría tener un techo y no pagar más de eso, ¿no? Ahora bien, una de las cuestiones que no tenemos que dejar de lado es cuándo se tiene que pagar impuestos, ¿no? Y en una regla general, vamos a dejarlo que el impuesto se tiene que pagar cuando el hecho generador, el acto jurídico, por así llamarlo, lo, eh, ahora sí que lo haga nacer. Es decir, para que se tenga que cobrar un impuesto, para que se tenga que pagar un impuesto, pues tiene que haber un hecho generador. En este caso, pues el impuesto que principalmente hablamos es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto a nuestras ganancias y es un impuesto que se cobra pues, desde los romanos hasta, yo creo, desde los egipcios, ¿no? Y esto tiene que ver con base en lo que nosotros ganamos actualmente. En nuestros ingresos, así lo establece el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Todos, fracción primera. Todos los residentes en México tienen que pagar impuestos sobre sus ingresos, no importa el lugar de donde procedan. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, si los tienes en Estados Unidos, si los tienes en Europa, si los tienes en Canadá, tendrías que pagar impuestos. ¿Cuándo? Cuando el hecho imponible o el hecho generador lo cause. ¿Cuándo podría hacer esto? Cuando haya un ingreso, que es un ingreso, un aumento en mi patrimonio. Y ojo aquí, si yo compré XRP en 50 centavos el año pasado, que a lo mejor todavía estaba, y de pronto ya vale $10 teniendo un aumento, como lo comentó aquí mi tocayo, pues tengo un aumento de mi patrimonio. Sin embargo, aquí es donde conjugamos el tema de la ley Clarity, porque la ley Clarity nos va a permitir tener la claridad exactamente del tratamiento que se le va a dar al tipo de activo. Si es un activo financiero, si es un commodity, si es una cosa, ¿qué es? ¿No? ¿Por qué? Porque de ahí va a poder partir en su momento cómo lo podríamos declarar. Pero hasta que se materialice el hecho jurídico que eso en consecuencia, implique un aumento de mi patrimonio realizado. Tengo entendido que en países como España hay un impuesto a las ganancias no realizadas, ¿no? Lo cual podría decir que sin el afán de ofender, pero la verdad es que si alguien se ofende por lo que voy a decir, pues ni modo. Pero es una pendejada, ¿no? Porque finalmente, si es un activo que tú lo tienes en tu custodia y que todavía no estás especulando con él y que solo se está revalorizando por cuestiones y factores que no dependen de ti, pues es un robo en despoblado, o sea, es un timo, ¿no? Eso es un asalto a mano armada y totalmente convalidado. Entonces, es una estupidez. Ahora, si la ley Clarity les da un sentido de activo financiero, de cosa incluso o de commodity, pues va a seguir la lógica de todos aquellos activos financieros, commodities o cosas. Si yo compro una cosa y la vendo y tengo una ganancia que se puede comprobar, ¿voy a pagar un impuesto? Sí. ¿Cuándo? Eso depende de mi perfil fiscal. Por ejemplo, si yo soy una persona, un asalariado, que no tengo obligaciones fiscales y tengo un ingreso esporádico ya materializado, ¿cuándo lo voy a declarar? Por lo menos en México, en la anual. Abril del 2026 se declara, digo, se refiere a abril del 2026, vamos a declarar
todo lo del 2025. Entonces, eso mucho depende, o sea, ya es como un traje a la medida. No podemos aplicar algo general a lo particular. Y como bien lo comenta aquí Daniel, dice, lo que pasa en España no podría pasar aquí en México algún día. Sí, si nuestros maravillosos, letrados, bien ponderados, estudiados y especializados y experimentados legisladores emiten una ley con esas características. Es decir, si el día de mañana nuestra presidente, la Cámara de Diputados o a alguno del gobierno se le ocurre decir, oigan, pues vamos a emitir una ley de activos virtuales y vamos a señalar que vamos a cobrar ganancias no realizadas, y lo votan como han estado votando las últimas legislaciones, pues si quieren podrían cobrarnos impuestos por cada pedo que nos echamos. Entonces, suena totalmente absurdo, pero así es como estamos viendo que está funcionando eso. Entonces, son cosas que pueden pasar, ¿sí? Porque al final eso le da legalidad a los actos de la autoridad. Es decir, la autoridad está facultada para hacer única y exclusivamente lo que la ley les establece puntualmente. Que muchas veces hacen otras cosas, ¿no? Que precisamente de ahí viene la defensa del contribuyente, que es a lo que yo me he dedicado los últimos 11 años. Entonces, para seguir ahorita en esta línea, voy a hacer una pausa porque había visto que mi tocayo tenía nuevamente la mano levantada. No sé si querías comentar algo. Sí, ¿te llamas Miguel entonces también? Miguel Ángel, sí. Ah, ya. Este, sí, precisamente mi duda era esa de que en qué momento es que yo tendría que pagar impuestos. Entonces, como dabas en el ejemplo, si sube de 50 centavos a $10, solo pagaría impuestos si yo vendo esos XRPs, pero si yo los mantengo, si yo los sigo custodiando, en teoría no estaría generando impuestos. Exacto, exacto. En su momento, ¿qué pudiera llegar a pasar? Y es parte de lo que vamos a revolver aquí un poco los temas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que por la entrada en vigor y entrada en funcionamiento de la ISO 20022, los avisos de las exchanges, la OCDE y las arañas patonas, van a haber avisos de lo que haya en estos protocolos, en estas plataformas. Y aquí es donde muchas veces entramos en pánico y de verdad que yo lo atribuyo más a la mala información que a veces comparten incluso colegas, contadores o abogados. ¿Por qué? Porque hay secreto bancario. En México, aquí, podría decir que y en China, como dice el dicho, pero no estoy seguro. Entonces, por lo menos en México y en Estados Unidos sigue habiendo secreto bancario. ¿Este secreto bancario se puede vulnerar? Sí. Esta información de mis tokens que yo pueda llegar a tener y que puedan ser transparentados derivado de la ISO 20022, ¿me pueden meter en un inconveniente? Posiblemente. ¿Por qué? ¿Por qué me podrían meter en un inconveniente? Pues por algo que se denomina y que ya es conocido en México, por ejemplo, como discrepancia fiscal. ¿Qué significa esto? Pues la discrepancia fiscal muchas veces sucede, ¿por qué? Porque el contribuyente a través de comprobantes fiscales digitales emitidos a su favor, se le puede apreciar que gasta más de lo que gana. Entonces, como que algo no cuadra. Es como cuando uno de niño, no recuerdo si me pasó, pero seguramente en algún momento en la primaria a lo mejor se me clavó un vidrio y llegué con un juguete que no era mío y evidentemente mis papás me dijeron, ¿y ese juguete quién es? Yo no te lo compré, ¿no? Había una discrepancia, algo no cuadraba. Entonces, pero para que eso suceda, pues primero tiene que haber un indicio de algo. Es decir, el que se implemente la ISO y demás reglas no quiere decir que 24/7 y puntualmente todos los días las instituciones o las plataformas le estén mandando información a todos los gobiernos. O sea, veámoslo primero desde un punto de vista administrativo y operativo. Está cabrón. O sea, básicamente las exchanges o las plataformas tendrían que destinar todo un departamento y tendrían que tener la alimentación de sus servidores al 100
para que estén mandando información al 100%. Eso dudo que pase. Ahora, eso no quiere decir que si esta información les es requerida, sí la puedan transmitir. Es decir, muchas personas, como lo comentaba aquí, a veces señalan de que abre tu empresa en Estados Unidos o en Panamá o aquí o allá o aquí o donde sea. Finalmente, si a uno de nosotros nos están investigando por lo que sea, lavado de dinero, delincuencia organizada, lo que sea, pues México, con indicios, podría estar solicitando información incluso a estos países, a Estados Unidos, a Panamá, a Costa Rica, a Dubái, a China, a España. Y si esos gobiernos, esas bancas, esas instituciones financieras, esas plataformas centralizadas o descentralizadas tienen información nuestra, están obligados a dárselas. Pero para eso tiene que haber una debida orden fundada y motivada, o por lo menos con un objetivo claro. ¿Por qué? Por la licitud de una prueba. Seguramente a lo mejor ustedes han llegado a ver algunas de estas series de abogados de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo donde se perciben todo este tipo de controversias de que, ay, encontraron un cuchillo en no sé dónde y encontraron esto, pero al final la prueba fue ilegal porque el fiscal se entrometió en cosas que no se tenía que entrometer y la orden ya había expirado y aunque la hayan encontrado, que hasta les dicen, díganles al jurado que desestimen esa prueba, ¿no? Porque se obtuvo de forma ilegal. Así es como sucede también en esta situación. Es decir, las autoridades para fiscalizarnos, para interponernos una carga penal, por ejemplo, en el tema de pues, meternos al fresco bote, tiene que hacerlo a través de pruebas, porque es como va a acreditar que nosotros estaríamos cometiendo un delito o que le debemos impuestos. Si estas pruebas fueron obtenidas de forma ilícita, pues todo eso se va a caer. Pongo un ejemplo que sucede en la cuestión fiscal y tiene mucho que ver con esto. Hay un artículo que es el 59 fracción tercera del Código Fiscal de la Federación en donde se establece palabras más y palabras menos que aquellos depósitos que se encuentren integrados en nuestras cuentas que nosotros no hayamos declarado, la autoridad los puede considerar como ingresos. ¿Qué significa? Ah, pues que yo como buen ciudadano del pueblo bueno y sabio, pues le tengo que estar diciendo al fisco cuánto gané. Si le echo mentiras y le digo que gané 10 cuando en realidad gané 20, pues la autoridad me va a cobrar impuestos. Sí. ¿Cómo? Si se da cuenta. Porque, ojo, y repito, no tiene forma de saber 24/7 qué es lo que está pasando con nuestras cuentas bancarias. ¿Por qué? Por el secreto bancario. Ahora bien, para que este 59 fracción tercera se lleve a cabo este proceso, pues la autoridad tiene primero que emitir y ordenar a través de un oficio de un funcionario facultado para ello a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Básicamente, alguien del SAT le dice a la comisión, oye, ando revisando a Miguel Ángel Morales y quiero que le digas a todas las instituciones financieras que me manden toda la información que tengan de Miguel Ángel Morales. ¿Está bien? Se lo mandan, tienen los estados de cuenta y empiezan a revisar, ah, mire, este cabrón no me avisó esto, esto y esto y esto. Y boom, y de ahí determinan un crédito fiscal. Y nosotros en una defensa le podemos decir al fisco, querido magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quiero que se declare el crédito fiscal nulo. ¿Por qué? Porque todo deriva de un acto viciado de origen. ¿Por qué? Porque el funcionario que firmó esa orden no es un funcionario facultado conforme al reglamento del Servicio de Administración Tributaria. Hagan de cuenta que quien tenía que pedir permiso era el administrador central y lo pidió un administrador de un área distinta. Es decir, no hicieron lo que la ley establece. Y como es un acto viciado de origen, vicia todos los actos. ¿Esto qué significa? ¿Y por qué estoy aventando todo este choro y pareciera esta clase como de defensa fiscal? Bueno, que si bien va a poder haber transparencia, va a poder haber trazabilidad, va a poder haber envío, cooperación, convenios de colaboración, de información, eso no quiere decir que la autoridad en su momento lo pueda estar utilizando, una, para cobrarnos impuestos de algo que todavía no vendemos, dos, quitárnoslo o incautárnoslo nada más porque sí. Bueno, podrían hacerlo, ¿no? Pero ahí estaríamos hablando que ya sería un estado sin derecho, ¿no?
O tres, que eso implique que nos estén haciendo preguntas de dónde se hizo de mulas Pedro. Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer primero antes de entrar en terror, antes de entrar en estrés o antes de estar pensando en implementar una estrategia de una LLC? Porque aunque nosotros tengamos la LLC, como lo bien dije, como lo comenté bien aquí, es si México nos está investigando o quiere saber algo, pues le va a decir a Estados Unidos, oye, pásame lo que tengas de Miguel Ángel. Y la LLC, si bien es una persona moral, finalmente tiene socios, tiene accionistas. Nosotros aparecemos en la estructura accionaria. ¿Podríamos protegerlos? Sí, pues si agarro un borracho abajo de un puente, le hago que firme a mi nombre o bueno, lo que firme la empresa a su nombre y pues yo tengo el control de la cuenta del RFC y de todo, ¿no? O sea, dicen que así le hacen los factureros, ¿no? Que por eso no les hacen nada. Entonces, pues si se hiciera así, pues claro, ¿tendrías tú el control? Pues no del todo. Entonces, incluso si haces una LLC, una EBC, una empresa en Dubái, en Timbuktu, donde sea, si tú estás ligada a la misma como socio accionista, beneficiario controlador o beneficiario final de ella, pues los activos que esa misma tenga, pues lo único que podrían detener, y como lo he comentado aquí, es pues mitigar un primer golpe, por así llamarle, nada más. Entonces, creo que aquí es donde no tenemos que estar en estrés. Yo lo que siempre he comentado, lo que les he comentado actualmente es, ¿qué es lo que tenemos que hacer y en qué nos tenemos que ocupar? En darle armonía y darle un sentido ordenado del por qué tenemos eso. ¿Por qué? Porque si llegara a haber información que el SAT se dé cuenta que tenemos algo, una casa, una camioneta, un terreno, una cuenta bancaria en otro país, pues nos va a decir tú de dónde, porque tiene que garantizarse nuestro derecho de audiencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Oye, me estoy enterando de esta situación, ¿qué está pasando? ¿No? Explícame. Y si nosotros no sabemos explicarle que pues, llevo 10 años trabajando en una empresa, cada quincena voy apartando cierta cantidad y he estado haciendo compras en spot, aquí tengo mi bitácora de compras, aquí está la trazabilidad en blockchain y aquí se puede apreciar la revaloración que tengo y que ahorita se ha convertido en un patrimonio robusto, pues simple y sencillamente el SAT podría hacer lo que hace con el 59 fracción tercera. Pide estados de cuenta, no se va a fijar en conceptos, no se va a fijar en trazabilidades, simplemente el SAT dice, pues yo aquí estoy viendo que hay 300,000 pesos, me debes impuestos sobre esos 300,000 pesos. Ya de nosotros dependerá decirle, no, no, espérate, de esos 300,000, 100,000 pues, son de mi sueldo, que ya se te pagó impuestos por las retenciones que me hicieron, otros 100,000 me los prestó mi compadre. Aquí tenemos un contrato de mutuo firmado, se ve la trazabilidad, incluso se lo regresé a final de año, como puedes apreciar en el estado de cuenta de diciembre. Otros 50,000 pesos fueron donaciones que me hizo uno de mis papás y los otros 50,000, pues sí, la verdad, eso no sé ni de dónde son. Bueno, te va a cobrar sobre eso. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer primero es tener un orden. ¿Qué tenemos? ¿Por qué lo tenemos? Y bueno, si no tenemos forma de acreditar que ya se pagaron impuestos por eso, alguno podría pensar, no, pues es que la neta yo estuve comprando en efectivo o yo he estado en la informalidad y la neta he estado comprando y pues no tengo cómo acreditar que ya pagué impuestos por eso. ¿Eso va a implicar que te cobren impuestos inmediatamente? Pues no, no. A lo mejor te podrían iniciar un proceso de discrepancia fiscal, se acredita, se paga el impuesto que se omitió y listo, ¿no? Pero para eso también hay que poder identificar exactamente qué sí representa incluso ingreso omitido, ingreso no declarado o ingreso sí declarado. No sé si va quedando clara la idea en este sentido. Es decir, todo lo que va a permitir ISO o todo lo que yo veo que está permitiendo o que está aperturando ISO es que, pues al ver que van a destapar pues todo esto, pues uno cree que van a encontrar mis cuentas y, ay, es que esos los compré en efectivo. O sea, no. En una fiscalización puede surgir temas de impuestos. En una cuestión de prevención del lavado de dinero, es igual. Es decir, hay convenios de colaboración, hay envíos de información, pero única y exclusivamente, pues cuando es necesario. Entonces, por ese lado, no entremos en miedos.
Mejor vayamos poniendo un orden. Lo comentaba ayer en el live que hice, porque uno de los chicos me decía, no, es que no puedo hacer la bitácora, no me da tiempo. Dije, bueno, ve haciéndolo de a poco. No pretendas en un día hacer la bitácora que no has hecho en 3 años, pero por lo menos diario, ve haciendo un poquito de eso. Ve ordenando y evidentemente nosotros lo hemos recomendado y no es porque estemos en parte del SAT ni nada. Si alguno de ustedes ya tiene un capital importante con el que pretende hacer cosas como comprarse una casa, poner una empresa, comprarse un carro bonito, pagar la colegiatura de sus hijos, derivado de esas ganancias de las cuales han estado invirtiendo, pues mientras vivamos en un mundo centralizado, en un mundo fiscalizado y que cada vez se va a aperturar más a la vigilancia, pues creo que lo ideal es por lo menos darle un poco de armonía. No necesariamente estamos hablando que vamos a pagar todos los impuestos a lo Flanders, pero por lo menos hacer un poquito una labor de orden, porque eh, el dinero y lo pendejo no se puede esconder. Entonces, y con este tipo de situaciones que ya van a tener un poco de mayor apertura, que las autoridades lo puedan conocer, pues va a ser difícil, ¿no? Entonces es preferible mejor tener un orden. ¿Por qué? Porque primero, un orden va a generar que menos te volteen a ver. Segundo, si tú llegas a tener un orden y puedes llegar a tener una contingencia, pues simple y sencillamente vas a saber cómo contrarrestarla. A que te agarren con las manos en la masa o que te agarren descuidado y puedas sí perder porque no supiste explicar, ¿vale? ¿Qué pasó, Ángel? Cuéntame. Sobre el orden que comentas, bueno, en mi caso, creo que lo platicamos en una sesión. Pues me mandaste el Excel que utilizan ustedes. Yo, Ujú. la verdad es que no me pasé el Excel todavía porque son demasiadas transacciones que tengo desde 2017, si no me equivoco. Empecé en cripto de forma informal, no sabía ni qué estaba haciendo, no sabía ni qué era cripto. Y como todos empezamos, primero con Bitcoin. Entonces yo lo que hice fue comprar una plataforma por si a alguien le sirve, que se llama Tracking. Y ahorita tengo meses haciendo el registro porque pues, fueron años de que compré, vendí, cobré y luego los pasé para, algunos para DeFi, para MetaMask, para acá, para el otro lado y muchas plataformas ya no existen, mucho dinero, algunas fueron estafas, se perdió, pero sí me está ayudando esa plataforma que obviamente tiene un costo anual o mensual, depende de la cantidad de cripto que tengas, de movimientos que tengas, pero sí te sirve porque te va creando la trazabilidad por moneda, este, y eso es lo que usan ahorita en Europa para los españoles, todos esos están usando ese tipo para declarar impuestos, ese tipo de plataformas. Entonces digo, ahí lo dejo como dato, nada más por si a alguien le sirve, aparte el Excel, si tiene mucho problema, muchas transacciones, es una opción que yo veo viable. Claro, y esa es una muy buena opción. Yo la voy a adoptar. Pásame el link. Algo con lo que yo les podría sugerir con lo que empiecen, porque sé que el solo hecho de pensar en ordenar ¿cómo se llama? Toda mi trazabilidad en blockchain, pues sí, evidentemente. Yo, por ejemplo, opero pools de liquidez, he movido en Nave dinero, tengo cuentas por lo menos en 4 o 5 exchanges, dos, tres descentralizadas, pues en las cuales uno hace movimientos de aquí, acá y acá y acá y se hace un desmadre. Entonces, ¿yo en qué le sugeriría? Por lo menos para empezar, empecemos con tema bancos. ¿Por qué? Porque recordemos el principio de no retroactividad de la ley o de irretroactividad de la ley. Es decir, por un lado, el fisco y las autoridades tienen la posibilidad de revisarte 5 años para atrás. Pero cuando empieza una nueva ley, sobre todo que empieza con cargas impositivas a nosotros, pues siempre es de aquí para adelante. Entonces, por lo menos en lo que son cuentas bancarias, que es lo fiscalizable, porque es lo que está puntualmente establecido que nos pueden revisar las autoridades fiscales o las autoridades
de prevención del lavado de dinero, pues ¿qué van a revisar? Pues van a revisar tus cuentas primero. Hagan su bitácora de eso. ¿Cuánto salió, por ejemplo, de su banco, de sus estados de cuenta, a plataformas que quizá ahorita ya no existen, pero por lo menos pueden tener la trazabilidad de lo que mandaron de esta plataforma, o bueno, de su cuenta BBVA a esta plataforma, o de esta BBVA a esto, de esta plataforma a esto? ¿Por qué? Vamos a centrarnos primero en lo básico, en lo que se puede ver, en lo que se puede fiscalizar. Cuentas de banco, entradas y salidas. ¿Para qué? Para poder determinar en su momento, ok, he subido $500,000 en un lapso de 5 años. Ya cuando lo baje y lo que baje, pues ya podremos tener una diferencia, ¿no? Si bajo 1 millón, pues por lo menos ya tengo $500,000 identificados que eran capital propio. Si a lo mejor en una blockchain me liquidaron o en un Ponzi me tomaron el pelo o lo que sea, bueno, pero eso sucedió, supongamos que es como si te hubieras ido de vacaciones y ya te hayan timado, ¿no? O sea, finalmente hiciera dinero que recibiste en efectivo y así te lo llevaste y así te lo gastaste, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, pues no entremos en ese estrés. Ahora, comentaban aquí que se podía compartir la bitácora. Sí, déjenme ver, es que no sé si la puedo subir aquí al chat. Sí, archivo. Bueno, ahorita, pues la subo al grupo, la subo al grupo. Si están en el grupo de WhatsApp, ahí la voy a subir. Ahorita se las proyecto. Jesús, cuéntanos. ¿Me Jes- escucha? Sí, ¿va? Sí, sí, sí. Yo creo que una de las principales preocupaciones, pues, es que pues, realmente estas criptos, independientemente de cómo las hayas comprado, que bueno, pues hay que sustentarlo, obviamente, en el momento en el que exploten, que bueno, pues yo creo que la gente que está invirtiendo en eso está esperando a que de repente, no sé, de $1, $2, te pueda llegar a valer $100, $500, ¿no? Que bendito problema, pero al final, a la hora de que tú conviertes esos activos, pues a pesos, ¿no? Porque te los vas a gastar, porque vas a invertir y demás, en ese momento es cuando se convierte en un problema porque es un ingreso que tú vas a tener que reportar, ¿no? O que deberías de reportar. Entonces, pues digo, no es Ujú. lo mismo tener 100,000 pesos, 200,000 pesos, a que de repente tu problemita se convierta, no sé, en 50 millones de dólares, ¿no? Claro. Entonces, a la hora de que tú lo quieres sacar, pues ahí es donde dices, bueno, la autoridad va a decir, ¿de dónde sacaste tú, pues, tantos millones de dólares cuando veo que en tus cuentas bancarias, pues, manejas ciertas cantidades? Entonces, yo Ujú. creo que el tema de la LLC, yo me imagino digo, que la gente que lo está valorando, que lo está tomando en cuenta, pues es justo como parte de una estrategia fiscal para que a la hora de que ellos puedan o nosotros podamos hacer uso de esos activos y convertirlos a pesos y podernos gastar o poderlos invertir, pues se pueda pagar la menor cantidad de impuestos posibles, ¿no? Pero bueno, pues al final, digo, yo no sé cómo funciona esto de la LLC, pero pues digo, si tú adquiriste los activos aquí en México, toda esa trazabilidad, pues seguramente el banco o sea, si el fisco se pone a revisar todos esos movimientos, pues los va a encontrar. O sea, al final te vayas a donde te vayas, pues hay un caminito, ¿no? Porque finalmente los tienes que comprar de algún lado, el dinero lo tienes que sacar de algún lado y todo eso es fiscalizable. Entonces, pues yo comparto esta parte en la que tú comentas que, bueno, pues mientras no tengamos aquí ninguna regulación, pues a lo mejor no hay de qué preocuparse. Cuando ya la haya, pues habrá que hacer una estrategia fiscal para poder mover ese dinero cuando lo queramos mover. Obviamente, digo, cuando tú tienes activos o movimientos en una empresa, tienes más margen de poder hacer una estrategia fiscal para poder deducir, ¿no? Pero bueno, ya cuando son cantidades de ese tamaño, pues a lo mejor, digo, por lo menos aquí en México, pues estaría muy, muy complicado hacerlo. Yo no sé si una LLC en algún estado en Estados Unidos, en donde pues las reglas sean diferentes, pues pueda sacar mayor provecho de esas ganancias y no pagar o pagar la menor cantidad de impuestos, ¿verdad? Pero yo creo que más bien como que por ahí es la preocupación o una de las preocupaciones de la mayoría.
Ya ni puse la, Sí, sí, perdón, ya ni puse la cámara. y ahí les va algo que posiblemente a lo mejor estemos pasando de largo y es obvio, ¿no? Porque pues cuando alguien se dedica a esto, pues lo tiene de forma puntual. Pero aquí es donde tenemos que hacer como quien es católico, así como su servidor de la rodilla ensangrentada y la venia bendita, porque así me lo inculcaron, pues cuando uno se iba a confesar, pues tenía que hacer un examen de conciencia, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿Una LLC o una persona moral podría ser conveniente para el pago de impuestos? Como lo comentaba desde un inicio, pues dependiendo si mis impuestos ya están superando el equivalente al 35% de mis ingresos. Es decir, ya son cantidades millonarias, ¿no? Aquí es donde nosotros podemos apreciar, porque, por ejemplo, utilizarlo como estrategia fiscal no siempre funciona una LLC o una persona moral. ¿Por qué? Porque implica, además del el costo constitutivo de notario, administración, etcétera, etcétera, sino además una contabilidad de una persona moral es más cara que una contabilidad de una persona física. Y tercero y no menos importante, ¿por qué mencionaba el examen de conciencia? Porque si yo, por ejemplo, por X o Y circunstancia, le he invertido 300,000 pesos y gracias a esta subida que todos estamos esperando, termino con 3 millones, pues por lo menos en México hay un régimen fiscal que me permite declarar hasta 3,5 millones de pesos de ingresos, pagando el 2,5% de impuestos sobre la renta, lo cual es totalmente benéfico a diferencia de un 35% que es el máximo en México para persona física o a lo mejor un 30% por una corporación o por una persona moral en Estados Unidos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que partir, ok, a ver, ¿cuánto va a suponer mi ingreso? Porque incluso si son 7 millones, ¿cuánto vas a necesitar al inicio? Porque esos 3,5 millones los puedes bajar por año. Es decir, yo como lo he comentado y lo tengo un video anclado en TikTok, nosotros qué le recomendamos a la gente que va a tomar ganancias y que quiere declarar y que no quiere problemas es baje lo que necesite. Entonces, en este caso, pues desde ahí podríamos partir por una estrategia ni siquiera tan difícil, ¿no? O sea, me puedo dar de alta como persona física, digo, en una actividad empresarial dentro de Reciclo, pues habría que valorar si mi perfil fiscal me lo permite, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estas consideraciones? Pues que sea residente en México, que no cobre por honorarios o asimilables a salarios, que no sea socio o accionista de una persona moral y que no reciba pagos de países que son paraísos fiscales. Entonces, de cierta forma, pues hasta podría ser benéfico. Ahora, estoy hablando de una actividad empresarial. El holdeo y el bajar de forma esporádica, pues no se podría considerar una actividad empresarial, pero para eso se le puede dar forma. ¿Por qué? Porque una actividad empresarial no lo define lo que venda o lo que haga, sino cómo lo hago. Es decir, una actividad empresarial es algo que hago habitualmente, que lo hago de forma profesional, que es mi ingreso. Si yo bajo de forma habitual toma de ganancias y las declaro, que sí va a suponer, pues a lo mejor contratar a un contador que me ayude con las declaraciones, pero que va a cobrarme, no sé, 1,000 pesos, pues creo que va a ser una gran ventaja a tener que hacer una sola bajada a través de una LLC o de una persona moral, porque ojo, y aquí vamos a abrir un paréntesis. Una LLC, pues implica un impuesto estatal en Estados Unidos y un impuesto federal. A lo mejor la jurisdiccionamos en Wyoming, en Florida o en alguno de estos estados donde no hay impuesto estatal y solo es impuesto federal. Ok, sí, está bueno. La persona moral paga, pero al final uno como persona física es quien lo va a disfrutar. Es decir, también habría que plantear desde el inicio cómo la vas a estructurar. ¿Por qué? Porque estos pagos o estas tomas de ganancias que finalmente las vas a trasladar al dueño beneficiario, ¿cómo se las vas a hacer llegar? ¿Como dividendos, como retorno de capital, como venta de acciones, a una revalorización? Es decir, por lo menos el pago de dividendos en México de una persona moral puede llegar a suponer un costo del 46%. ¿Por qué? Porque la persona moral tiene que hacer su declaración,
tiene que hacer su pago de impuestos, que es su 30%, después de todos esos gastos que tendría que hacer como persona moral, y además, y dicho sea de paso, esta semana o la pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, con nuestros ministros del bienestar, validaron la retención adicional del 10% para pagos de dividendos. ¿A quién se les pagan dividendos? Pues a las personas que integran una persona moral. Entonces, ahí ya es donde se empieza a romper esta situación de que en realidad podría ser un beneficio una persona moral, porque además de que supone cargas administrativas, costos de constitución, administración, porque tienes, por lo menos lo que yo sé, una LLC supone que tienes que tener como un gestor que se esté haciendo cargo de la empresa en Estados Unidos, porque tú estás acá, no allá. También estarías radicando como en Estados Unidos. Entonces, tienes que hacer todo este pago de impuestos. Vas a pagar impuestos allá y luego ese dinero lo vas a mandar para acá. Ok, vas a acreditar el impuesto que pagaste allá, acá. Pero si aquí además tienes que pagar el tema de la retención de dividendos, vas a tener que pagar más impuestos. Entonces, si ya lo vemos desde este punto de vista, a lo mejor una persona moral, una LLC, para diluir o aminorar la carga fiscal, no lo veo yo como la mejor opción todavía, la verdad. Es decir, creo que hay que ver como la situación de cada uno, pero si tengo 15 millones de pesos en criptos que en su momento quiero materializar y ahorita necesito dos, yo no me metería en broncas. Lo bajo como reciclo. Por ejemplo, mientras siga existiendo este régimen fiscal, que generalmente siempre existen estos regímenes, ¿no? Anteriormente era el REPECO, el régimen de pequeños contribuyentes, luego fue el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal que te deja, que de hecho el primer año no pagabas nada de impuestos, el segundo año pagabas el 10% y así sucesivamente, y ahora fue RECICO. Este tipo de regímenes siempre son como la marca del gobierno que está en turno, ¿no? REPECO era de Felipe Calderón. Espero que no le dé chorrillo a alguien por haber mencionado nada más este nombre. Este, con Peña Nieto fue el RIF y ahora con la cuarta transformación pues, tenemos el RECICO. Entonces, también hay que valorar ese tipo de opciones. Por eso es lo que menciono. Si bien es conveniente ver qué está haciendo el vecino, hay que adentrarnos primero a lo que podemos nosotros aprovechar aquí mismo. ¿Qué pasa, Michi? Cuéntanos. Ándale. Sí, de lo que comentas es algo interesante. Yo creo que todos de aquí debemos de considerarlo, porque no es lo mismo, como dices tú, tener ciertos millones a que a lo mejor alguien ahorita cree que con, vamos a decirlo, tienes 100 XRPs y con eso ya voy a ser millonario y voy a hacer mi LLC. Pues no tiene caso, sí, sigue acumulando, sigue comprando las criptos que tú quieres comprar y no te desgastes ahorita en esos temas porque, pues como lo estás diciendo, tienes que mantener esa LLC. Tienes que pagar gente en Estados Unidos, tienes que pagar un gestor, tienes que pagar esto. Entonces, pues depende, está por la pedrada. Aquí no, ya aunque si lo tienes considerado, ya es porque pues realmente, pues ya tienes un capital que vale la pena invertirle en otra cosa. O sea, si todavía no tienes ese capital, no tiene caso. Bueno, es mi Oye, a opinión. lo mejor si ya lo quieres materializar, ¿no? O sea, si dices, oye, son 15 millones y quiero poner una holding para dedicarme aquí al negocio inmobiliario y que ella controle todo lo de aquí, bueno, perdón que te interrumpa, Ángel, pero pues es como ese tipo ya de estructura o de planeación que se quiera hacer, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor he visto a quien tiene una estrategia de decir, pues yo ya tengo, no sé, tantos XRPs o tanto Bitcoin, de pronto lo vendo, me paso a moneda estable, lo meto un protocolo de AVE y vivo de los puros rendimientos y ahí voy goteando como si tuviera bonos del tesoro. ¿Y va a necesitar bajar millones? Pues no. Entonces, aquí depende mucho, como bien dices, qué es lo que quiera, cuál es el horizonte de cada uno. ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, de pronto sí siento que, como lo comentaba hace rato, que espero que no sea la situación, el querer manejar todos estos esquemas que son sofisticados y que llevan, pues llevan tiempo, llevan costos y llevan ciertas cosas, este, puede ser incluso hasta contraproducente, ¿no? Porque pues en su momento el gobierno mexicano puede decir, ah, chinga, pues tú nunca has hecho nada y ahora ya eres accionista de una LC en Estados Unidos.
a ver. O sea, también es como y sobre todo una IBC, ¿no? Que puede considerarse un offshore, que ya son cuestiones que ya están más quemadas que las factureras propias. O sea, simple y sencillamente incluso son esquemas que el propio gobierno ya los ve como red flags. Entonces te vas a poner una casaca que no te tendrías por qué poner o que no habría necesidad de hacerlo. O sea, en lugar de protegerte, a lo mejor te vas a poner en la mira. Entonces, es una de las cosas que sí tenemos que considerar. Y por ejemplo, tomando el tema de la ley Clarity, ¿no? Porque comentaba hace rato que era tan benéfica o que podría ser benéfica, aunque en México todavía no haya estas implicaciones. Bueno, por lo menos en la índole fiscal, si bien no hay ninguna regulación, no hay una ley cripto que yo espero que se llegara a hacer no como un capítulo dentro del Código Fiscal, sino, bueno, en el Código Fiscal, pero que se haga una ley aparte, ¿no? O un capítulo completo en la ley del impuesto sobre la renta, sobre activos virtuales. Por ahí tenemos una facilidad y si lo pueden revisar en el artículo 30 de la ley FinTech, o Ley Federal para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, que se publicó en el 2018, que permite la democratización de poder acceder a este tipo de plataformas. En su artículo 30 se establecen a los activos virtuales como medios de pago y permite la facilidad de que en su último párrafo menciona que le podemos dar también el tratamiento que se le pueda dar en otras jurisdicciones. Entonces, eso nos serviría a nosotros, y ahorita voy contigo, Tocayo, esto serviría a nosotros, ¿por qué? Porque finalmente nosotros tenemos convenios, tenemos tratados, tenemos colaboración con Estados Unidos. Y si tenemos una razón de negocios con algo en Estados Unidos, en donde allá sí ya tienen definido qué tratamiento o qué tipo de activo es, lo comentaba la vez pasada. Si, por ejemplo, se le da como un activo financiero, pues a lo mejor ya con eso pues lo voy a poder declarar aquí como ganancia por ingresos por intereses, ¿no? Declararlo dentro de ingresos por intereses, como quien pone su dinero en una SOFIPO, como si quien pone su dinero en un pagaré bancario o en CETES. O a lo mejor una especie de commodity o tipo de acción, pues poderlo declarar dentro de acciones en bolsa. O poderlo declarar incluso si lo determinan como una cosa, pues lo declaro como lo acabo de comentar. Compro y vendo cosas a través de una actividad empresarial. ¿Cuándo me convendría pasarlo a una persona moral? Cuando mis ganancias supongan más del 30%. Ahí sí ya me paso a lo mejor una persona moral, ¿vale? Tocayo, cuéntame. Básicamente, digamos que si tú quieres generar una LLC, porque ya tienes un capital suficientemente atractivo, al momento de generar esa LLC y pasar tus criptoactivos a la LLC, como si ella fuera la dueña, ¿esto genera impuestos, este tránsito, o no necesariamente? No, ¿No? no, y además tú lo estás haciendo en Estados Unidos. O sea, por un lado, a lo mejor ese sería como una pequeña ventaja, pero si tú, por ejemplo, abrieras una SAPI aquí, que es una sociedad anónima promotora de inversión, y aportas esto como parte del capital a la propia empresa, pues tampoco va a suponer impuestos, porque estás aportando un bien. Es como si dijeras, pues yo tengo una camioneta ahí, pues te la voy a aportar a la empresa. Entonces, Ok. ahora, y a lo mejor aquí también yo podría estar cometiendo el siguiente error, porque te dije, bueno, ¿habría que declarar impuestos o habría que pagar impuestos? Pues de primera instancia no, pero posiblemente podría haber preguntas. ¿Por qué? Porque pues tú vas a abrir una LLC. Y tú lo vas a aportar ya sea como capital o como parte de la propia, del funcionamiento de la entidad. Pero pues todo eso se tiene que reportar. O sea, aquí tú ya lo estás reportando. Puede haber preguntas. O sea, prácticamente estarías tú como provocando ese cuestionamiento, ¿no? O sea, cuando posiblemente pues ahorita esté ahí, en un exchange quizá. Que dudo que la mayoría de ustedes tengan esos activos en un exchange. Seguramente los tienen en una wallet fría. Es correcto. Entonces, pues imagínate, estarías centralizando algo que tienes descentralizado. Ya. Sí, porque al pasarlo a la LLC, ¿qué es lo que haces si lo tienes en una billetera fría? ¿Declaras la billetera fría para la empresa?
Pues sí, como porque lo tienes que Dani. aportar, o sea, sí, porque finalmente, y podrían comentarlo ustedes con alguien que les haya ofrecido lo de la LLC o comentar eso, así decirle, ok, lo voy a meter a la LLC, ¿cómo lo voy a integrar, no? Como aportación de capital, como bien, que pues, finalmente se tiene que registrar, Ok, o ya. sea, tiene que haber un acta de asamblea. Entonces habrá que ver qué tipo de acta, porque por lo menos en México no todas tienen la obligación de protocolizar ante fedatario público y registrarlo en el registro público de la propiedad y del comercio. Entonces, en Estados Unidos tienen muchas mayores diligencias en cuanto a eso. O sea, en Estados Unidos no puedes andar haciendo cosas sin reportarlas así nada más, porque pues, estás haciendo una empresa. O sea, si te dan facilidades, sí, a lo mejor no hay tanto tema burocrático, no hay tanto apretar el cinturón, pero pues, no es tan fácil como que pues ahí llegues a una entidad de donde no eres residente y de pronto quieras aportar 50 millones equivalentes. A lo mejor el propio gobierno va a decir, ah, pues qué chingón, tráetelos aquí, qué bueno, hasta te doy la green card, cabrón. Ya ves que andan vendiendo visas doradas. Pero pues en una de esas te dicen, pero aquí te lo gastas. Ay, es que le quería poner una casita a mi madre que tanto le prometí. A decir, no, aquí. O sea, también está ese tipo de consideraciones, porque no sabemos, una cosa es la ley, que va a ser como la base, el núcleo, pero ya después vamos a ver todas estas reglamentaciones y estas consideraciones, ¿no? Es como, por ejemplo, la repatriación de ingresos o la repatriación de capitales, que son estos programas de México, del gobierno federal, que te dice, oye, pues tienes dinero en el extranjero, pues tráetelo, te va a cobrar un 20%, un 10%. Pero tiene que ser así, aquí se queda, o lo tienes que aportar acá, o tienes que invertirlo. Entonces ahí es donde dicen, ay, no, pero pues yo me quería comprar mi BMW. Pues no. Por eso también es importante considerar para qué lo quiere uno. Si es nada más como para aportarlo, pues no sé, yo no lo, bueno, yo no descentralizaba algo para, para no perder el control. O sea, finalmente estaría pues cruzando el aro. Ok, muchas gracias. No, con gusto. Entonces, ahora, todo esto vamos a dejarlo así como una primer parte. Vamos viendo también cómo va avanzando. ¿Por qué? Porque también del dicho al hecho hay un trecho. O sea, hay que esperar cómo se implementan, qué reglamentaciones, qué reglas se pueden implementar, se pueden aprovechar. A lo mejor en una de esas también emiten beneficios. En México hay adecuaciones, esperemos, por favor, que sí lo hagan. Yo la verdad lo dudo mucho porque pues con estas legislaciones. Y lo que están buscando ahorita es recaudar. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero. Ayer me lo preguntaba mi dentista, ¿no? Oye, ¿por qué el SAT no está haciendo las devoluciones de impuestos? No tiene dinero y no quiere regresar y se pone como, no te va a regresar y ¿qué vas a hacer? O sea, entonces a eso nos estamos enfrentando. ¿Qué pasó, Ángel? Cuéntame. Se me dio otra pregunta, otra escenario en la cabeza. Vamos a suponer que, bueno, en este caso, algunas de las ISO pues, no tienen staking. O sea, no te genera nada, simplemente, pues, por el valor que tenga la moneda, pues no te pueden generar alguna utilidad Ujú, por tenerla ahí bloqueada. Pero en dado caso que se llegue a dar esa situación y yo no quiero vender, vamos a decir, yo no quiero vender, ya se dio esa situación, te van a dar un rendimiento como si fueran bonos del tesoro. Al momento de bajarlos, se bajan por la cantidad de inversión, por la cantidad bajada, ¿cómo podría ser ese escenario? Digo, vamos, algo que no se ha dado todavía, pero, oye, yo no vendo, pero se los presto a empresa ujú. fulanita, a Hayden Road, a alguien, y ellos me van a pagar una utilidad por prestárselos, por tenerlos Ah. bloqueados. Pues eso básicamente lo podríamos nosotros dar un tratamiento si lo documentamos bien y lo hacemos de forma correcta y esperando que el SAT así nos lo permita declarar o nos lo acredite como ingresos por intereses. Como lo comentaba aquí, o sea, como si le dieras tu dinero a una SOFIPO, un pagaré bancario o a CETES. Sería básicamente el objeto, ¿no? Ahora, nos podríamos apagar en su momento este principio de la sustancia económica que prevalece muchas veces en la defensa fiscal y en México, ¿no? Que es, ok, esto es lo que realmente estoy haciendo. Si bien la ley no te da tanta claridad,
con mi documentación, con mi sustancia, con lo que te puedo llegar a demostrar, esto es lo que estoy logrando. Ahora, evidentemente tendrías que pagar impuestos, pues sí, por el rendimiento. Si el gobierno no te permite pagar de la forma en la que te comento, a lo mejor como ingresos por intereses, pues te lo va a querer cobrar a un capital, digo, como un ingreso al impuesto general, ¿no? Pero sí es importante documentarlo bien, pues para que no te quiera cobrar por todo el monto, porque a lo mejor el monto se queda bloqueado y lo único que recibes, pues son como estas ganancias, ¿no? Como en algunos SOFIPOS que te pagaban como al mes y ellos mismos ya te hacían retenciones. Entonces, en este caso, a lo mejor si es un protocolo o es una plataforma en Estados Unidos en donde tú tienes que firmar este W8BEN para acreditar que no eres residente en Estados Unidos y que no te hagan retenciones, pues ahí en todo caso, pues ya tú tendrías la obligación de declarar aquí. ¿Cuándo lo tendrías que declarar? Pues en una de esas hasta la anual, porque así se declaran los ingresos por intereses. Entonces, son cosas que yo por lo menos voy viendo y se podría ir anticipando, pero sí, eh, yo por lo menos lo que voy a hacer es, pues ahorita, estar calmado, no hacer movimientos que puedan suponer incluso pérdidas, ¿no? Porque a lo mejor en una de esas, por andar moviendo mi capital, me equivoco o hago algo mal y ya mandé el token a no sé dónde diablos y ya no hay forma de recuperarlo. Entonces, eh, creo que lo primero es hacer nuestra bitácora, hacer nuestro registro, ir viendo cuál es nuestro horizonte de gasto, qué me quiero comprar y, pues bueno, aprovechar incluso de herramientas que plataformas los pueden llegar a dar y y que incluso nosotros en Grupo Nexium, pues por eso implementamos el tema de los préstamos a través de una sociedad financiera, aceptándoles cripto en colateral, ¿no? Ahí no estarían vendiendo, reciben un préstamo a través de una sociedad financiera, van a tener un contrato de crédito, que si el SAT les llega a preguntar, ¿y eso de dónde? Ah, pues es un préstamo y me lo dio una institución financiera. Obviamente todo eso lo hacemos de forma como debe de ser para evitar ahí líos con las autoridades, pero todo eso se puede y lo hemos implementado porque por lo menos llevamos, bueno, yo en cripto 5 años aprovechando este tipo de plataformas, voy viendo cómo se va funcionando, cómo va funcionando y pues he tratado de trasladar ahora sí que a la centralización del mercado mexicano algunas cosas que podemos hacer, desde la consultoría hasta la compra y venta de activos virtuales o de criptos, en liquidez en moneda estable o el tema de los préstamos, ¿no? Por ejemplo, quien se quiere, tenemos algunos traders que quieren ahí computadoras y en lugar de comprar, pues mejor rentan a través de arrendamiento financiero. O sea, hay una combinación de muchas cosas que seguramente se van a aperturar con con todo este mercado y con todo este tipo de regulaciones. Entonces, yo ahorita prefiero ser cauto, ir viendo cómo se van implementando y no dar pasos todavía de manera anticipada. Ahora, como comenta aquí, dice iPhone, ¿recomiendas mejor solicitar una tarjeta cripto como la de MetaMask o Bybit? Pues, o sea, pues recomendar en qué sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo tengo la mía, o sea, y la uso algunos chelines pues, para pagarme el café, para alguna comida, o sea, tampoco es como para compras importantes. Tampoco es como que tenga mucho. Ese tipo de tarjetas podrían recomendarse, por ejemplo, como para pasar desapercibido, pues quizá de primera instancia, ¿no? Porque, bueno, aunque es una tarjeta Mastercard y que Mastercard es una institución que le puede llegar a dar información al SAT, pues tampoco es como que le esté dando 24/7, porque primero, pues habrá que ver quién respalda el dinero que está pasando a través de aquí. O sea, si es una institución en México, si lo estás haciendo a través de de una concentradora extranjera, ¿hasta dónde? Entonces, aquí, pues a lo mejor yo lo que podría decirte es que, por lo menos yo creo que la información de esta no sale en la primer búsqueda que haría el SAT. Porque evidentemente la primer búsqueda que hace el SAT, y yo lo vi, no me lo contaron cuando estuve en el SAT, pues lo hacen en bancos que les denominan de primer piso. BBVA, Santander, Scotiabank, y ya después en su momento se pueden ir hasta los monederos electrónicos, ¿no? Hasta tu tarjeta del recorcholis, que dejaste ahí 250 pesos, pues se te olvidó. Entonces,
pero la verdad que ese tipo de cosas suceda. Entonces, ¿es conveniente? Pues a lo mejor como yo la uso, ¿no? O sea, pues, para los chicles, para el diario, podría ser, porque pues, tampoco es conveniente que como tienes que tener fondeado, o sea, para poder usarla en la plataforma tienes que tener dinero fondeado. Entonces, pues también procurar tener ahí pues, algo modesto, ¿no? No vas a tener ahí los millones en XRP para poder andar como magnate. No, no hay que tampoco exponernos a ese riesgo de protocolo, ¿no? Y a Bybit ya le pasó. O sea, el año pasado los mandaron a la esquina con un hackeo. Si se acuerdan, fue por ahí de que febrero, ¿no? Febrero, marzo, que los hackearon y les robaron ahí unos cuantos milloncitos. Entonces, obviamente respondieron. Es una de las ventajas de la centralización. Pero pues mientras tanto, algunas personas seguramente la pasaron mal. Entonces, pues bueno, creo que de los temas se comentaron en conjunto un poco de todo. Como les comento, pues, dejemos esto como una charla inicial, un preludio, vamos a llamarlo así. Y pues en su momento nos seguimos juntando. Digo, al final está el grupo. Esta grabación la voy a subir a YouTube para que la compartan. Dejamos aquí nuestros medios de contacto y pues cualquier cosa que podamos ayudarles o que ustedes, así como Ángel, échanos el enlace. Si quieres, mándamelo, yo lo comparto al grupo. El grupo a lo mejor valorar en su momento si lo abrimos a charlas y mensajes. Vamos viendo porque luego se hace un lío, ¿no? Al rato que anden mandando piolines como mi tía la... como que de pronto se puede perder. Pero pues estas charlas si las podemos hacer seguido, si ustedes así lo quieren, yo con Perfecto. gusto. Yo con gusto. Muchas gracias. Bueno, Ahí te compartí pues el enlace en tu WhatsApp. a ver, y déjame de una vez les mando, vale, los voy a compartir. Incluso este enlace lo que voy a hacer es lo voy a pegar en la descripción del video de YouTube para que pues ahí mismo lo puedan. Espero no sea un spam, Ángel, capaz que No, te puse, no, te voy a ser sincero, te puse enlace de afiliación, o sea que no, por eso no lo metí en el chat del grupo, te lo mandé a ti directo. Ah, pero Pero este no lo puedo mandar. sí, pero pues es el mío. Ah, no, bueno, sí, pues Pon tú el lo tuyo. mandaste, pues sí, que a ti te den los chelines que te van a dar por afiliado. Y luego Oye, estaría padre luego ir platicando también, como dices tú, de que, oye, no te van a mandar un enlace spam y todo eso, de las formas de protección y todo eso. Yo la verdad creo que me hice muy friki en ese tema, o sea, sí tengo mucha protección. sí, Este, y no está mal, porque todos estamos aquí para ganar, no para que nos lo quiten. claro, exactamente. Y sí, no, créeme que yo también, pues como asesor legal, pues de pronto me caen con unas historias que digo, no manches, neta, te están diciendo eso. O sea, me han enseñado mensajes de Telegram donde la persona les dice, no, la Comisión Nacional Bancaria ya liberó tu bloqueo de cuenta, solo tienes que pagar otros 1,500 USDT para la notarización de la certificación de tu... Y dices, hijos de su pinche. O sea, hay Telegram, ¿no? Y la comisión te mandó según ya, ya. No, o sea, pero lamentablemente, pues esto es, pues, a lo mejor sí por ignorancia, pero no lo veamos desde un punto de vista mm, como malo, ¿no? O sea, pues, ¿quién no lo dice? Sí, no, sí, es que necesitamos estar adentro, vivirlo a algunos y escuchar las historias para analizarlo y ya luego cuando nos vaya a pasar ya sabemos que eso está, ya hay foquitos rojos que tenemos que ver que, oye, este enlace no se ve bien, es, Exacto, entonces ya me salgo, o sea, pero a la gente que cae más es a la que no está expuesta a este tipo de comunicación, de comentarios, que te dice, oye, por aquí te pueden robar, por aquí también, por aquí te pueden hackear, por aquí esto. Yo por eso casi no me meto ya a DeFi y compré un Ledger exclusivo para usarlo en plataformas DeFi, en MetaMask, en Uniswap, y era un Ledger que nada más era para eso, por si se vulneraba, simplemente no le había más pones otra para capa de allí. protección. Sí.
Y ahí no estaban mis ingresos principales. Ahí, ese nada más tenía lo que iba a mover así de especulación. Entonces, todos esos tips sí hay que tomarlos en cuenta. Después de años, pues te vas dando cuenta de por dónde te pueden golpear y por dónde no. Sí, exactamente. Sí, pues lo que podemos hacer es ahí nos vamos poniendo de acuerdo en el grupo y pues, nos reunimos por lo menos una vez al mes, una hora, compartir noticias y hablar al respecto. Y pues con mucho gusto, yo les digo, mientras yo me pueda acomodar, con mucho gusto voy a dedicar este tiempo, lo hago con todas las ganas incluso de seguir aprendiendo, porque es la forma en la que uno también se empapa de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues tanto lo que yo les puedo ayudar en lo personal como Miguel y lo que les podamos ayudar en el grupo, pues sed bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay nada más que agregar, pues vámonos a descansar. Como ven. Gracias, Nick. No, pues con mucho Gracias. gusto. Con Gracias, mucho Gracias, gusto. gracias. Miguel. Saludos. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias. Hasta luego, Sandra. Bye.